Hola, un buen y bendecido día para todos. Bienvenidos a este espacio Fe en Acción promovido por el grupo Fe y Fe. Bienvenidos una vez más y también queremos agradecer a nuestros colaboradores que cada día nos brindan un estudio conciso pero muy profundo acerca de la lección de escuela sabática. Y esta semana nos toca el estudio de la lección número 8 y el título es El cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Y el versículo de memoria se encuentra en Juan 5:36 que dice: Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que yo hago, testifican que el Padre me envió. Esta semana estudiaremos las diferentes formas en que Cristo revelaba que Él era el Mesías, a través de señales, de prodigios, de milagros, a través incluso de las profecías registradas en el Antiguo Testamento que revelaban que Él era el Cristo. Cuán ciegos podemos ser muchas veces los seres humanos cuando, a pesar de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que experimentamos, muchas veces no reconocemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Ciegos tal vez como eran los antiguos judíos, los líderes religiosos, que a pesar de lo que veían, se convirtieron en verdugos de Cristo hasta llevarlo a la crucifixión. Qué irónico que a la vez que trataban de mostrar una imagen piadosa, al mismo tiempo su corazón, como el mismo Cristo les dijo, estaba lejos del Padre. No te pierdas esta interesante semana de estudio de la lección de escuela sabática en este espacio Fe en Acción promovido por Grupo Fe y Fe. Que tengas un bendecido día. Gracias, Francesca, por la introducción al estudio de esta semana. Y hoy domingo nos toca el tema señales, obras y prodigios. Domingo 17 de noviembre. Y al iniciar el estudio vamos a elevar una oración. Acompáñenme. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque nos das este momento para estudiar tu palabra. Abre nuestro corazón, ilumina nuestra mente para poder entender lo que tienes que darnos a conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta lección, las evidencias y demostraciones de Jesús se siguen sumando. Juan en su Evangelio aporta pruebas más convincentes de que Jesús es realmente el que dice ser. El Hijo de Dios enviado para rescatar a la humanidad pecadora. Jesús da a conocer a las personas su carácter, sus credenciales divinas, sus palabras poderosas y sus obras milagrosas. Ya hemos visto anteriormente en los estudios cómo es que Jesús pudo sanar al paralítico de Betesda, que estaba allí esperando por sanidad 38 años. También vimos en un milagro cómo Jesús alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. ¿O recuerdan el hecho de devolver la vista a un ciego de nacimiento? Y más aún, más evidente, de resucitar a Lázaro, que llevaba ya 4 días muerto. Todo esto y muchos otros milagros demuestran que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios Padre. Muchas veces lo dijo. Leemos en Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre quien me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. En otras palabras, les estaba diciendo que estaban frente al Mesías, el enviado de Dios Padre, y ellos mirándolo no creían. Viendo sus milagros, no creían. Jesús tenía una relación estrecha con el Padre. Los dos eran uno. El Padre está en mí y yo en el Padre. Eso decía Jesús. Y siempre lo repetía. Pero ellos no podían captar en su mente lo que Jesús estaba diciendo. El propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que le envió, para que esas obras
demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. En otras palabras, vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Jesús tanto hablaba del Padre que un día se le acercó Felipe y le preguntó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, según Juan 14:8. Y Jesús, ¿qué le respondió? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Los líderes también le interrogan a Jesús: ¿hasta cuándo nos mantendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero esto hacían para encontrar razones para entramparlo. Y Jesús les responde: las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. No cabe duda de que Jesús demostró quién era y que venía de una procedencia divina. Pero el testimonio de muchos, y más aún los que pudieron ver a Cristo haciendo los milagros, cegaban su vista para negar a Jesús y no aceptarlo. Y tú, mi amigo, ¿necesitas acaso más evidencia de que Cristo vino a este mundo en rescate de toda la humanidad? Dentro de esta humanidad estamos tú y yo, y Él ansiosamente espera nuestra respuesta. Que Dios nos ayude a seguir estudiando su palabra. Buenos días, gracias por estar con nosotros acá estudiando la lección de Escuela Sabática. Hoy lunes 18 de noviembre, la lección se titula La autoridad de las Escrituras. Y es que además de los milagros y los testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaban la obra de Cristo. El Antiguo Testamento es fundamento no solamente para el Evangelio de Juan, sino también para todo el Nuevo Testamento. Si leemos algunos de los textos que encontramos en la lección, como Juan capítulo 5, versículo 39, Juan capítulo 5, versículo 46, 47, para mencionar algunos, vamos a aprender aquí cómo Jesús le da autoridad a las Escrituras. Vamos a ir directamente a Juan capítulo 5, versículo 39, y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y es claro cómo Jesús le da autoridad a las Escrituras. Él te dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas vas a obtener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús también dice: porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque de mí escribió él. También dice: pero si no le creyereis a sus escritos, ¿cómo creeríais mis palabras? O sea, Jesús le está dando 100% autoridad a las Escrituras. Acá le está diciendo: si tú no crees lo que Moisés escribió, ¿cómo tú crees lo que yo te estoy predicando, lo que yo te estoy diciendo? Y es que a lo largo de todas las Escrituras, Jesús señala reiteradamente la autoridad de las Escrituras como testigo clave en favor de él. Por ejemplo, utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo. Un acontecimiento muy conocido es la alusión que se hace al registro en número 21, 5 al 9, donde Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí, en este versículo, Jesús no solo se refiere al incidente histórico, sino además, al utilizarlo para señalarse a sí mismo, nos da la interpretación autorizada a lo que el evento histórico pretendía transmitir. Y es que Jesús nos quiere decir que así como Moisés levantó esa serpiente que muchos israelitas miraron y fueron sanados, Él será levantado. Él fue levantado para perdón de nuestros pecados, muerto fue y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Jesús no es el único que usa el Antiguo Testamento para establecer este fundamento. Al comienzo del Evangelio de Juan, Felipe también usa el Antiguo Testamento y dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, si leemos Juan capítulo 13, versículo 18,
Juan capítulo 17, versículo 12, Juan capítulo 19, versículo 24. Vamos a ver una pregunta que nos dice el autor acá, que dice: ¿qué enseñan estos textos acerca de la autoridad de las Escrituras tal como lo entendían Jesús? Vamos a ver algunos de ellos. Juan capítulo 13, versículo 18 dice: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte pan conmigo se ha vuelto en contra mía. Aquí vemos a Jesús dándole autoridad a las Escrituras para que se cumpla la Escritura. ¿Qué dice el 17, versículo 12, Juan capítulo 17, versículo 12 dice: mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliese la Escritura. Nuevamente Jesús dándole la autoridad a las Escrituras, a fin de que se cumpliese la Escritura. Juan capítulo 19, versículo 24 dice: no lo dividamos, estaban hablando los soldados mientras Jesús estaba siendo crucificado, sino que echemos suerte para ver quién le toca. Y lo hicieron así los soldados romanos, y esto sucedió para que se cumpliesen las Escrituras. Y esto se encuentra en Salmos 22, 18. En la lección del miércoles se va a hablar acerca de acontecimientos de proféticos concernientes al Antiguo y Nuevo Testamento, parte 2, que es en referencia a Jesús. Ahora, la lección nos pregunta: ¿qué debería decirnos esto acerca del papel crucial que toda la Escritura debe tener también para nuestra fe? Hay un papel crucial que la Escritura debe tener para nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Timoteos, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y es que la Escritura es importante para nuestro crecimiento espiritual. El estudio de la Biblia es como medio de comunicación con Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted está permitiendo que Dios le hable a usted a través de su palabra. Usted está permitiendo que el Señor transforme su vida a través de su palabra. Usted está permitiendo que el Señor guíe su vida, guíe sus pasos, le dé sabiduría para su vida diaria a través de su palabra. Usted está construyendo una comunidad de fe con sus hermanos. Cuando usted ora junto con sus hermanos, cuando usted se conecta en el grupo de oración de su iglesia, usted está permitiendo que la palabra, que la oración, que la comunión crezca en su vida espiritual. Cuando los cristianos se reúnen para estudiar la Biblia, ya sea en entornos formales como estudios bíblicos en la iglesia o en reuniones informales, comparten conocimientos, se animan mutuamente y crecen juntos en la fe. Hay una pregunta en la parte final de la lección que dice: ¿cuáles son las fuerzas que sutil o abiertamente operan hoy tratando de socavar nuestra fe en la autoridad de la Biblia? Y hay que muchas fuerzas que operan hoy en el exterior. Estamos viviendo en una era donde numerosas ideologías y filosofías compiten con la atención de la palabra de Dios. El estudio regular de la Biblia equipa a los cristianos para discernir la verdad del error. El apóstol Juan, me gusta lo que escribe en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, donde él dice: queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han venido por el mundo muchos falsos profetas, y en estos pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Así que no te dejes engañar, escudriña las Escrituras. Jesús mismo lo dijo: escudriñad mis Escrituras, porque en ellas os parece que tendréis la vida eterna. Y es que ellas son las que dan testimonio de Cristo nuestro Salvador, aquel que le dio toda la autoridad a las Escrituras. Que el Señor te bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Buenos días nuevamente, gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy día martes 19 de noviembre vamos a estudiar una lección que se titula Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte número 1. Y en una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. A primera vista pareciera innecesario que lo hiciera, pues ellos creían en la Biblia. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y cuánto lucharan contra la convicción impulsada por la evidencia. Por su parte, Juan el Bautista registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas bíblicas.
Y en esta mañana vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se relacionan entre sí con respecto a profecías acerca del Mesías. Ahora vamos a ver qué relación existe entre los pasajes del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es decir, cómo utiliza el Nuevo Testamento algunos de estos textos para dar testimonio en favor de Jesús. Y rapidito vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 23. Y allí encontramos, si vamos y leemos en algunos versículos anteriores, vemos que Juan está teniendo una discusión, pero más bien de conversación con algunos judíos que fueron enviados por los sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿y tú quién eres? ¿Acaso eres tú el Cristo? Juan dice: no, yo no soy el Cristo. Le preguntan: ¿qué pues? ¿Quién eres? ¿Eres Elías? Él dice: no. ¿Eres un profeta? Juan dice que no. Le dijeron: pues entonces dinos quién eres, porque necesitamos dar respuesta a los que nos han enviado. Y Juan es ahí donde dice esa frase famosa que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y es que Juan dijo específicamente, y valga la redundancia, las palabras que dijo el profeta Isaías en Isaías 40, versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Y estas palabras fueron profetizadas por Isaías para el trabajo de alguien que prepararía el camino del Mesías, el camino para las personas que recibirían en sus corazones al Mesías. Y ese trabajo fue hecho por Juan el Bautista. Hay otro versículo más, otro texto que vamos a comparar, que se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 16. Y allí vemos a Jesús entrando al templo en momentos de la purificación del templo. Jesús se molesta por ver todo lo que está pasando en el templo y dice, y le dijo a los que vendían paloma: quitad esto de aquí y no hagáis de mi casa, la casa de mi padre, una casa de mercado. Y esta parte también la vemos en el Antiguo Testamento. Si vamos a Salmos, capítulo 69, versículo 9, vemos que dice: el celo de tu casa me consume. Y es que el celo de la casa de Jehová consumía a Jesús. Sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Tenemos otro versículo más. Juan capítulo 7, versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que Jesús es la fuente de toda, de toda bendición. Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Y esa frase está también relacionada con Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice: porque dos pecados ha cometido mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y aquí vemos la relación, fuente de agua viva. Número 2, cavaron cisternas rotas que no tienen agua. Y es que, hermanos, ¿cómo usted va a dejar a Jesús, fuente de agua viva, para cavar cisterna y estar con cisternas rotas y vacías? Cuando Jesús dice: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay otro pasaje más que se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 36, y lo vamos a comparar con Números 2:12, y con esto vamos a terminar lo que es la parte de esta relación entre profecías del Antiguo y Nuevo Testamento, parte número 1. Pero acá, en esta parte, vamos a ver que estamos en momentos de la crucifixión y muerte de Jesús. Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado su hueso. Así que, como mismo estaba en la Escritura, en Números capítulo 9, versículo 12, donde dice: no dejarán del animal sacrificado. Recuérdense que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, aquel Cordero que fue sacrificado para perdón de nuestros pecados. Dice Número 9:12: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Y aquí está la Escritura: ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Jesús, como el Cordero que quita el pecado del mundo, fue crucificado, fue dado en sacrificio vivo para nosotros, pero sus huesos no fueron quebrantados, según la profecía del Antiguo Testamento. Y todos esos hechos, acciones, palabras fueron profetizadas en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo Testamento. No solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, muerte y resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y es que la pregunta es: ¿cuándo entendieron ellos
preguntando a los discípulos, finalmente que las escrituras, y no solamente a los discípulos, sino también a los judíos y a todos los que rodeaban a Jesús, finalmente que las escrituras lo señalaban a él. Bueno, pues fue recién después que murió, resucitó y apareció que ellos pudieron entender que las profecías apuntaban a Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude a seguir estudiando su palabra, a indagar, a profundizar en las Escrituras, que ellas son las que nos dan fuerza espiritual para seguir en esta batalla. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana. Hola, un bendecido día para todos. El día de hoy estudiamos la lección de escuela sabática que corresponde al día miércoles 20 de noviembre del 2024 y el título de esta lección es Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, segunda parte. El versículo de memoria se encuentra en Juan 5:39 que nos dice: Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna y ellas testifican de mí. ¡Qué gran verdad!, les dijo Jesús a los judíos con este mensaje. No hay duda de que el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo estaban predichos en el Antiguo Testamento. Y solo para mencionar una de estas profecías, el gran profeta Isaías comparte con nosotros en Isaías 7:14 lo siguiente: El Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por otro lado, el linaje de Juan en el libro Profetas y Reyes nos menciona lo siguiente: durante más de 1000 años el pueblo judío había estado esperando a ese Salvador prometido. Sus esperanzas más halagüeñas estaban basadas precisamente en ese conocimiento y en esa verdad. Durante 1000 años, en cantos, en profecías, en ritos practicados en los templos, en oraciones familiares, el nombre de Cristo era reverenciado y era reconocido como su Salvador. Y sin embargo, cuando vino, no lo reconocieron como el Mesías, a quien tanto estaban esperando. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, dice Juan 1:11. Para sus corazones amantes del mundo, el amado del cielo fue como una raíz en tierra seca. A sus ojos no hubo parecer en él ni hermosura, y no discernieron en él belleza que se lo hiciese desear. Qué triste que estando tan cerca de Jesús, impregnados con conocimiento, entre comillas, con profecías, no reconocieron al Señor porque su corazón estaba endurecido. Eran hombres y mujeres legalistas. La lección de este día nos hace una pregunta bastante reflexiva y quiero compartirla con todos ustedes. Nos dice: ¿cuán firmemente arraigado estás en lo que crees? ¿Por qué crees que Cristo es el Mesías? Que la respuesta a esta pregunta nos haga analizar cuán consecuentes somos con lo que creemos y si realmente a través de esa convicción y con acción testificamos de Cristo en este mundo. Que tengas un bendecido día. Gracias, Francesca, por el repaso del día miércoles. Continuamos con nuestra lección número 8. Hoy día vamos a repasar el día jueves 21 de noviembre y el título para hoy es Desde abajo. En esta lección vemos lo siguiente. En nuestro estudio del Evangelio de Juan hemos visto hasta aquí que él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? Bueno, la lección nos invita a que leamos el capítulo 8 de Juan, versículos 12 y 30. El versículo 12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Bueno, vamos a ver 3 puntos de la lección del día jueves que podemos estudiar y meditar durante esta semana. El primer punto de la lección del día jueves es el origen divino y la misión de Jesús. El pasaje resalta cómo Jesús, como Hijo de Dios, habló y actuó con autoridad celestial.
Sus palabras y acciones estaban destinadas a iluminar un mundo pecaminoso, dando testimonio de la verdad que viene de arriba, en contraste con el enfoque terrenal de los líderes religiosos. Veamos el segundo punto de la lección de este día, y es el rechazo de la verdad por parte de los líderes religiosos. La mentalidad terrenal y el apego a las tradiciones de los líderes los cegaron ante la verdad divina de Jesús. Sus perspectivas rígidas y actitudes egoístas les hicieron imposible aceptar a Jesús, lo que resultó en el rechazo de la pureza espiritual y la justicia interior. Pasemos al tercer punto para este día, y es fe a pesar de la oposición. A pesar de la resistencia, algunos creyeron en Jesús. Nosotros podemos ver eso en Juan capítulo 8, versículo 30, que dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Esto sirve como una lección para permanecer fieles y actuar con verdad e integridad, incluso en circunstancias desalentadoras. El texto enfatiza la importancia de permanecer abiertos nuestros corazones y mentes a la verdad divina. ¿Escuchaste? El texto enfatiza la importancia de mantener abiertos nuestros corazones y mentes a la verdad divina, evitando ideas preconcebidas. Ahora, en este día la lección nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? ¿Cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? Te invitamos a que medites en estas preguntas, prepares tu respuesta y la compartas con tu clase de escuela sabática. Dios te bendiga. Hola, amados de Jehová. Qué bueno que nos has acompañado durante esta semana para el estudio de la lección número 8. En este día estamos en el viernes 22 de noviembre y el título para hoy es Para estudiar y meditar. Así que me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos aprender de la lección número 8. Así que el primer punto es Jesús como reflejo del Padre. La vida de Jesús reflejaba perfectamente el carácter y la voluntad de su Padre. Sus enseñanzas y acciones demostraron la verdad divina, ofreciendo a los creyentes una forma clara de ver a Dios a través de Él. Esta relación nos invita a profundizar nuestra conexión con Dios y comprender su voluntad para nuestra vida diaria. Veamos el segundo punto de la lección de esta semana. Y es el peligro de rechazar la verdad divina. Los líderes de la época de Jesús lucharon por aceptar las verdades bíblicas debido a su orgullo y nociones preconcebidas. ¿Escuchaste bien? Los líderes de la época de Jesús lucharon por aceptar las verdades bíblicas debido a su orgullo y nociones preconcebidas. Este rechazo es una advertencia para que permanezcamos humildes, abiertos a ser guiados por el Espíritu Santo y dispuestos a dejar al lado los prejuicios personales cuando nos enfrentamos a la verdad de Dios. Veamos el tercer punto de la lección de esta semana, y es evitar la idolatría en nuestra vida. Cualquier cosa que tome prioridad sobre Jesús puede convertirse en un ídolo. Esto incluye el trabajo, las ambiciones personales o incluso actividades religiosas mal dirigidas. Los creyentes deben tener cuidado de mantener su enfoque en Jesús y evitar reemplazarlo con distracciones o planes humanos. Llegamos al cuarto punto de nuestra lección, y es fe en medio de la resistencia. A pesar de la oposición y el escepticismo de muchos, algunas personas creyeron en Jesús. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 30. Nos dice que esto sirve como un ánimo para permanecer firmes en la fe y no desanimarnos cuando otros resisten la luz de la verdad divina. Así es, amigo y amiga.
nos dice que esto sirve como un ánimo para permanecer firmes en la fe y no desanimarnos cuando otros resistan la luz de la verdad divina. La fe debe perseverar incluso en circunstancias desafiantes. Lo vuelvo a decir y te invito a que medites en eso, que la fe debe perseverar incluso en circunstancias desafiantes. Amigo y amiga que nos acompañan en esta semana, en el repaso de la lección número 8, queremos dejarte con las siguientes preguntas. La primera es, ¿cómo edifican nuestra fe las profecías cumplidas en la vida de Jesús? Te invitamos a que hagas una autoevaluación para determinar dónde reside hoy tu confianza. La segunda pregunta es, ¿qué pasos puedes dar para fortalecer tu fe? Ahora, el título de la lección de esta semana es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nuestro versículo de memoria se encuentra en Juan 5:36 y dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar. Esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Mis amados, gracias por acompañarnos en esta semana para el repaso de la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Te gustaría orar conmigo? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque tú eres bueno. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Muchas veces enfrentamos dificultades en nuestra vida. Hay obstáculos, cosas que nos desalientan y nuestra fe flaquea. Padre mío, queremos aferrarnos a ti. Ayúdanos en esta semana a meditar en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros y cómo Él vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Bendice a cada una de las personas que se ha conectado en esta semana y pedimos que tú los bendigas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos durante el repaso de la lección de esta semana. Te esperamos para la lección número 9. Dios te bendiga. Bye.